Comenzamos la siguiente serie de temas, hermanos, porque vamos a estudiar toda la carta a los Gálatas. Este sería la primera parte que se titula El Evangelio Diferente. Pero como siempre, suplicamos al Dios Padre Eterno que nos dé de su palabra, de su luz y de su verdad para compartir eso, Padre Eterno, para compartir su palabra, su luz y su verdad. Le pedimos esto, Dios Eterno, en el poderoso y bendito nombre de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén. Siempre que vayamos a estudiar las cartas de Pablo, antes tenemos que recordar las palabras del apóstol Pedro que habló sobre las cartas del apóstol Pablo. Y Pedro dijo en su segunda carta, en el capítulo 3, en los versos 15 al 17, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es claro que Pedro leyó las cartas de Pablo y dice que en todas sus cartas hay cosas difíciles de entender, que son las que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, no solo las cartas de Pablo. Es decir, que los indoctos e inconstantes tuercen las cartas de Pablo y las otras escrituras tuercen toda la Biblia. Y las tuercen para su propia perdición y para la perdición de aquellos que están aprendiendo de estos que no son constantes y que son inicuos. Y Pedro nos dice: guardaos de estos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza. Con esto, Pedro también nos está adelantando que estos indoctos e inconstantes son también inicuos, y los inicuos son los sin ley, que no se sujetan a la ley, porque la palabra griega que tradujeron como inicuo es atsesmos y significa sin ley. Los inicuos, en resumen, son los sin ley que no se sujetan a la ley, y son de los que Pedro nos dice que nos cuidemos de no ser arrastrados por el error de estos. Con esto, siempre que alguien nos hable de las cartas de Pablo, tenemos que ver si ese alguien se sujeta a la ley y la cumple o no. Si es alguien que no cumple la ley, cuídese de ellos, no sea que arrastrados por el error de esos que no se sujetan a la ley, caiga de su firmeza usted de sí cumplir la ley. No olvidemos el ancla de la Biblia que nos dice que siempre debemos acudir a la ley y al testimonio. Y hay que entender esto bien, porque esto se trata de acudir al testimonio de si la persona cumple la ley. No es acudir al testimonio de si la persona es una buena persona a mi percepción. Eso es acudir a su percepción, no a la ley. Y si no cumple la ley, es inicuo, porque eso es lo que significa la palabra inicuo, no sujeto a la ley. Y si nosotros no acudimos a esto que nos dice la Biblia, es porque ni siquiera nos ha amanecido. Y tomemos en cuenta también que para el gran apóstol Pedro, que tenía sabiduría del Espíritu Santo, le fue difícil entender las cartas de Pablo. No estemos esperando que las cartas de Pablo no nos sean difíciles de entender a nosotros que no tenemos la sabiduría de los grandes apóstoles. En las cartas de Pablo, si algo se entiende tal cual lo dice, esa es señal clara de que no se está entendiendo lo correcto, porque si las cartas de Pablo se entendieran así tal cual lo dice, no hubieran sido difíciles de entender para la sabiduría del gran apóstol Pedro. Si así como dice, así lo entiendo en las cartas de Pablo, repito, esa es señal clara de que no se está entendiendo lo correcto, porque las cartas de Pablo no son fáciles de entender, no se entienden tal cual lo dice el texto. Y teniendo en cuenta esto, antes de comenzar con la carta a los Gálatas, veamos si tenemos bien definido qué es el Evangelio. Es un principio básico.
pero hay que ver si lo tenemos bien entendido. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué se cumple del Evangelio? ¿Y desde cuándo está el Evangelio? De entrada sabemos que el Evangelio es una noticia, la buena noticia de salvación. Pero aquí ya podríamos respondernos, ¿qué cumplimos del Evangelio? Si el Evangelio no son mandamientos, si el Evangelio es una noticia, ahí ya quedaría respondida la pregunta de ¿qué cumplimos del Evangelio? Pero vamos a comenzar en Apocalipsis capítulo 14, en el verso 6, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí dice que el Evangelio es eterno. Y aquí mismo en Apocalipsis, un capítulo atrás, en el capítulo 13, en el verso 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, como que la Biblia dice que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo y que el Evangelio es eterno. Si a mí me han enseñado que esto viene apenas desde hace aproximadamente 2000 años atrás, no desde el principio del mundo. Bueno, esto es porque nos han enseñado y nos han dicho que la Biblia dice cosas que no dice, pero nosotros tenemos la mayor culpa, porque es a nosotros a los que nos da flojera leer la Biblia. Y si no entendemos estas citas de la Biblia, no estamos entendiendo ni siquiera qué es el Evangelio, ni desde cuándo está. No hemos entendido ni siquiera los principios básicos de estudiar la Biblia. Como lo dice la Biblia y que lo acabamos de leer, el Evangelio es eterno, por lo que no puede estar solo desde que vino Cristo. El Evangelio es la noticia de salvación que está desde el principio del mundo y nunca terminará porque es eterno. Y la salvación del ser humano, Dios la estableció a través del sacrificio de Cristo desde el principio del mundo. En el plan de salvación de Dios, desde el principio del mundo, el Cordero sería inmolado. Pero ahora debemos esclarecer por qué la Biblia parece decir que el Evangelio se obedece. Las únicas 3 citas de la Biblia donde hablan de obedecer al Evangelio son 2 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 8, es 1 de Pedro capítulo 4 verso 17 y Romanos capítulo 10 verso 16. Pero si hay algo que obedecer del Evangelio, el Evangelio tendría que ser mandamientos para obedecerlos. Pero ya establecimos que el Evangelio es una noticia. Y lo que se hace con una noticia es que solo se recibe. No hay que obedecer de una noticia si no son mandamientos. Esto nos dice que tenemos que verificar las traducciones en estas citas que acabamos de mencionar. Y vamos a comenzar con 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8, y con Romanos, capítulo 10, verso 16. En estas 2 citas, en la palabra que tradujeron como obedecen, la palabra griega es hupakuo, que significa oír y escuchar con atención. Por implicación significa prestar atención. Y a esto le sumamos el contexto de que evangelio significa noticia. Con esto podemos ver que es una mala traducción si tradujeron como obedecer. No se trata de obedecer, se trata de oír, escuchar con atención, prestar atención a la noticia evangelio de salvación. Esta noticia se oye, se recibe. No obedeces una noticia. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 8 sería: ni oyen ni prestan atención a la noticia o al evangelio. Y en Romanos 10:16 sería: mas no todos oyeron, no todos prestaron atención a la noticia, al evangelio. Y en 1 de Pedro capítulo 4 verso 7, la palabra griega para obedecen es
apeitseo y significa descreer y no creer. Entonces se trata de creer la noticia que es el Evangelio de salvación. Ahí hace la pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no creen la noticia, Evangelio de salvación de Dios? En ninguna de estas únicas 3 citas se trata de obedecer si lo que se está dando es una noticia, Evangelio. No se están dando mandamientos, leyes, estatutos ni decretos. Siendo así, y sabiendo todo esto y teniéndolo en cuenta, ahora sí vamos a entrar en la carta a los Gálatas. En una perspectiva panorámica podemos ver que esta carta es un regaño a los Gálatas por haberse dejado fascinar por la sabiduría de los hombres judíos que venían de Judea, de los que habla Hechos capítulo 15, verso 1. Estos eran los que habían fascinado a los Gálatas y estos eran y son los que sí traen el evangelio diferente. Porque decir que te tienes que circuncidar para ser salvo, sí es un evangelio diferente. En los versos del verso 1 al verso 5 de Gálatas capítulo 1 está solo el saludo de Pablo a la congregación y en el verso 6 enseguida empieza el regaño después del saludo. Dice, estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado de Dios, quien os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, para seguir una noticia diferente. Aquí es donde comenzamos. Y con lo que ya sabemos, comenzamos con la pregunta. ¿Cuál es la noticia o el evangelio diferente al evangelio noticia eterna de que somos salvos por gracia? El evangelio noticia diferente es toda noticia que diga que eres salvo por otra cosa que no sea por la gracia de Dios. Es sencillo y solo es eso. Pero los inicuos, los indoctos que no son constantes, tuercen esto para decir que la noticia evangelio diferente es que te enseñen que tienes que cumplir la ley. No, esa no es una noticia o evangelio diferente. Cristo mismo anunció que Él venía a cumplir la ley. Él dijo que no la venía a abrogar. La ley, Él dijo que la venía a cumplir, y esto está en Mateo capítulo 5, verso 17. Si anunciar o decir que se tiene que cumplir la ley es una noticia o evangelio diferente, entonces Cristo mismo estaría anunciando un evangelio diferente que pervierte el evangelio de Él mismo, de Cristo, como dice el verso 7 de Gálatas 1, que es el que estamos viendo. Si compartir que se tiene que cumplir la ley es un evangelio diferente, entonces incluso Pablo mismo también y el autor de la carta a los Hebreos estaban también anunciando un evangelio diferente ellos, un evangelio que pervierte el evangelio de Cristo, porque Pablo mismo dijo en Romanos capítulo 3 verso 31, Pablo pregunta, ¿por la fe invalidamos la ley? Él mismo dice, en ninguna manera, y dice, por el contrario, confirmamos la ley. Entonces, Pablo también estaba anunciando un evangelio diferente si él decía que él confirmaba la ley. Y en Hebreos 10:28 dice que el que viola la ley de Moisés, y esto para que no haya duda de qué ley se habla, de la ley de Moisés, dice el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Entonces también el autor de la carta a los Hebreos estaba anunciando un evangelio diferente. Es evidente, el compartir que la ley se tiene que cumplir lo anuncia incluso el Nuevo Testamento, lo anuncia Cristo y los apóstoles, por lo que enseñar que se tiene que cumplir la ley no es un evangelio diferente ni es un evangelio que pervierta el evangelio de Cristo. Sabemos que 1 de Juan capítulo 3 verso 4 dice claramente que el pecado es infringir, es no cumplir la ley. Y son citas solamente del Nuevo Testamento.
Entonces, ¿el Nuevo Testamento estará compartiendo un evangelio diferente que pervierte el evangelio de Cristo? Es claro que no, ¿verdad? Y si a esto añadimos todavía en Marcos, en el capítulo 1, en el verso 44, donde dice, y le dijo, mira, es Cristo hablando a un leproso, y le dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Cristo le está diciendo al leproso que cumpla la ley de Moisés. Si compartir que la ley de Moisés se tiene que cumplir es el evangelio diferente que pervierte el evangelio de Cristo, entonces repito, Cristo mismo estaba compartiendo un evangelio diferente. La noticia, evangelio, se recibe. Los mandamientos de la ley se cumplen. Enseñar que la ley, que son mandamientos, se tienen que cumplir, eso no es una noticia o evangelio diferente. A menos que te digan que tienes que cumplir la ley o mandamientos para salvación. Esto sí sería una noticia, evangelio diferente. Pero nosotros no compartimos que se tiene que cumplir la ley para salvación. La ley se cumple para muchas cosas buenas que le agradan a Dios y que son un bien para nosotros mismos, aún y no se cumpla para salvación. Y podemos mencionar algunas. Por ejemplo, número 1, cumplir la ley es obediencia a Dios. Número 2, cumplir la ley es mostrarle a Dios con hechos, con obras, que lo amamos, no solo mostrárselo de palabra. Número 3, cumplir la ley es para que la ley no nos pueda poner bajo maldición, porque ya lo hemos visto, la ley maldice al que no la cumple. Número 4, cumplir la ley es para no ensuciarnos después de haber sido lavados de nuestros pecados, porque el pecado es la suciedad. Y ya vimos que 1 Juan 3:4 dice que no cumplir la ley es pecado. No cumplir la ley es volverse a la suciedad. Y número 5, cumplir la ley es porque por nuestras obras es por lo que seremos juzgados, aún y seamos salvos por gracia o por fe, por lo que seremos juzgados será por nuestras obras. Dice Apocalipsis capítulo 20 en los versos 12 y 13. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nuestro juicio se trata todo sobre nuestras obras, de si cumplimos la ley o no. Por esto también cumplimos la ley. Número 6, cumplimos la ley por nuestra permanencia dentro de la gracia, porque Cristo, cuando nos acepta en su gracia, pero la permanencia dentro de la gracia depende de nosotros. Y permanecemos dentro de la gracia si cumplimos la ley. Y número 7, cumplimos la ley porque el mismo Nuevo Testamento, como ya lo leímos, dice en Hebreos 10:28 que el que viola la ley de Moisés debe morir sin posibilidad de remisión. Y número 8, cumplimos la ley porque el mismo Nuevo Testamento dice en Gálatas capítulo 3, verso 24, que la ley es el ayo, es el camino, el tutor, el maestro, el guía para llevarnos a Cristo. Cumplimos la ley y compartimos que se debe cumplir la ley de Moisés por todas estas razones y más. Pero en cuanto a la salvación, compartimos que somos salvos por gracia, por medio de la fe. En cuanto a esto no se mueve. La noticia, evangelio, no se mueve, sigue siendo el mismo. No compartimos otro evangelio. Así es como lo quieren hacer ver aquellos que no quieren cumplir la ley, pero no olvide que esos son los inicuos, los que no se sujetan a la ley. Es obvio que traten de torcer esto y de hacernos ver a los que cumplimos la ley como que estamos compartiendo un evangelio diferente. Pero pregúntese usted mismo, ¿usted por qué comparte que tenemos que amar al prójimo y que tenemos que amar a Dios? ¿Comparte que tenemos que hacer eso para salvación?
Si usted hace eso, sí estaría compartiendo un evangelio diferente, porque no somos salvos por nada que no sea por la gracia de Dios. Pero es claro y es obvio, tiene que hacerse. Se tiene que amar a Dios y al prójimo, porque sin eso no hay salvación. Y compartimos eso. Pues es lo mismo con la ley. La ley se tiene que cumplir por todo lo que ya mencionamos, pero no por compartir que se cumple la ley, igual que no por compartir que tenemos que amar a Dios y al prójimo. Compartir ambas cosas no es compartir un evangelio diferente. O compartir que se tiene que amar al prójimo y a Dios no es un evangelio diferente, pero compartir que se tiene que cumplir la ley, eso sí es un evangelio diferente. Eso no sería interpretar imparcialmente, y sería interpretar a conveniencia, solo para defender su creencia y su interpretación. En ambos casos es cómo se comparte esto. Si en ambos casos se comparte que se hace para salvación, eso sí es un evangelio diferente. Pero repito, en ambos casos, no solo en compartir que la ley la tenemos que cumplir. Y repito también, nosotros compartimos que la ley se cumple, pero por las cosas que ya mencionamos. En cuanto a la salvación, compartimos que somos salvos por gracia por medio de la fe. Con esto no estamos compartiendo un evangelio diferente. Y ya hemos visto que no es lo mismo salvar que justificar, porque no podemos ser salvos si no somos antes justificados. Y sí podemos ser justificados, pero al final no ser salvos. ¿Por qué? Porque podemos ser bautizados en el nombre de Cristo y ser justificados, pero al final no ser salvos si después de bautizarnos y de ser limpios, nosotros mismos nos volvemos a la suciedad, al cieno, como la puerca lavada y el perro que se vuelve a su vómito, como lo dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 22. En el bautismo y cuando somos aceptados por Cristo, Cristo nos limpia de todo pecado. Pero a partir de ahí, el mantenernos limpios corre por nuestra cuenta. Y esto se logra cumpliendo la ley, porque volverse al cieno, al vómito o a la suciedad es volverse al pecado. Y el mismo Nuevo Testamento ya vimos que nos dice que el pecado es infringir, es no cumplir la ley. Y como ya lo vimos, en las cosas que enumeramos que hace la ley, una de esas cosas es que hace que nos mantengamos limpios, porque si cumplimos la ley no pecamos, y si no pecamos no nos ensuciamos, porque el pecado es la suciedad y el vómito. Es por esto que está este proverbio, porque la puerca lavada, el hombre lavado de sus pecados, sí puede volverse a la suciedad y al pecado. Y volviendo al evangelio diferente, el evangelio diferente que pervierte el evangelio de Cristo es el que había sido traído por los judíos que venían de Judea, de los que habla Hechos capítulo 15, verso 1, como ya lo vimos. Y por estos mismos es por lo que Pablo regaña a los Gálatas en esta carta. Y lo podemos ver porque Pablo hace mención precisamente de que él viene del judaísmo. Precisamente ahí en Gálatas, en el capítulo 1 que estamos viendo, en los versos 13 y 14, Pablo les dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. De los judíos que vimos en Hechos capítulo 15, verso 1, esos que venían de Judea y que sí traían mucha sabiduría de hombre y del mundo, como lo es la gematría, la cábala, el ocultismo. Por esto fue por lo que se dejaron fascinar estos los Gálatas, y es por lo que los regaña Pablo al decirles, por ejemplo, ahí en el capítulo 3, en el verso 1 de Gálatas, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos
¿Yeshua fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto que le pasó a los Gálatas es exactamente lo que está pasando hoy en las religiones. E incluso en toda iglesia y en toda doctrina que están dejando entrar los niveles de interpretación, las porciones de la Torá, la gematría, la cábala, el Talmud, el Midrash, con explicaciones exégetas de la Torá de estos judíos. Todos estos que están dejando entrar esto a sus religiones, doctrinas e iglesias, les está pasando lo mismo que a los Gálatas. Esto los va llevando a restarle importancia a las enseñanzas de Cristo que están en el Nuevo Testamento y se enfocan solo en la Torá. Estos judíos de hoy que traen esto son los mismos judíos de los que habla en Hechos capítulo 15, verso 1. Estos son los que sí traen un evangelio diferente, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, como el estudiar la Torá por porciones y por niveles de interpretación. Estos son mandamientos de hombres, no podemos decir que no, a menos que veamos en el Nuevo Testamento que Cristo enseñó así la Torá, por porciones y por niveles, pero no, esas enseñanzas no son de Cristo. Cristo no enseñó a estudiar la Torá por porciones ni por niveles. Al igual que a los Gálatas, hoy ya se les presentó a ustedes, cristianos, iglesias, doctrinas de hoy, ya se les presentó a Cristo crucificado, pero ya no lo siguen a Él, o bueno, dicen sí seguirlo a Él, pero en realidad siguen las enseñanzas de los judíos, enseñanzas de estudiar la Torá por porciones, por niveles, con gematría, con cábala, con Talmud, con Midrash. Hoy es lo mismo. Hoy se están dejando fascinar, igual que los Gálatas, por esta sabiduría de hombre. Midrash, gematría, cábala, todo eso es sabiduría de hombre. No es la sabiduría que viene de Dios. Ahí, regresando a Gálatas capítulo 1, voy a leer los versos 8 y 9. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es claro, como ya lo vimos, el evangelio noticia es eterna, y este evangelio es que Dios salvaría a la humanidad a través del sacrificio de Cristo. Esta es la noticia evangelio de Cristo. Si alguien nos trae una noticia evangelio diferente a esto, sí, sea anatema. Y entonces habrá quien diga, si el evangelio, noticia diferente, es que me circuncide para ser salvo, entonces no me circuncido. Y de aquí se agarran los indoctos e inconstantes que tuercen las cartas de Pablo. No se trata solo de la circuncisión. Es no mate, no robe, no adultere para salvación. Cumpla eso sí, pero por obediencia y amor a Dios, no para salvación. Y lo mismo es con la circuncisión. No cumpla nada de eso para salvación, pero sí cúmplalo por obediencia y amor a Dios. Por lo mismo que no mata, que no roba y que no adultera, se hace la circuncisión. No se hace para salvación, pero se hace. E igual se cumple la ley. No para salvación, pero se hace por obediencia y amor a Dios. Porque si usted dijera que no cumple la circuncisión porque no es para salvación, entonces también póngase a matar, a robar y a adulterar, porque cumplir eso tampoco es para salvación. Porque es salvo por gracia de Dios, es salvo por Cristo, es salvo por fe. Por todo esto es salvo, no por sus obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Usted sabe que no es así. No nos dejemos arrastrar por el error de los inicuos que no se sujetan a la ley. Pedro nos dice, cuídense de ellos. Así como cumplimos el no matar y el no robar y el no adulterar, porque seremos juzgados por esas nuestras obras, asimismo, por eso cumplimos toda la ley e incluso la circuncisión. Cumplimos con todo eso sin depender de eso para salvación, pero sin depender de nada de eso, no solo de la circuncisión.
Tampoco debemos depender de no matar, de no robar, de no adulterar para salvación. Porque si dependemos de esto, que son las obras de la ley, que están en la ley de Moisés, si dependemos de esas obras de la ley para salvación, estaremos bajo maldición. Y con esto vamos a más palabras difíciles de entender de Pablo, pero sin perder de vista que son las palabras difíciles que los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Esto está en Gálatas capítulo 3 en el verso 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay que escudriñar aquí. Dice los que dependen de las obras de la ley. No dice los que cumplen las obras de la ley están bajo maldición. Esta ya es una diferencia importante. Pero los inicuos que no se sujetan a la ley aprovecharán estas citas para torcerlas y decir que ya no se tiene que cumplir la ley porque si la cumples estás bajo maldición. No, precisamente eso es torcer las cartas de Pablo. Repito, aquí dice que si dependes de las obras de la ley, estás bajo maldición. No dice que si cumples las obras de la ley, estás bajo maldición. Y no podría decir que si cumples las obras de la ley, estás bajo maldición, si aquí mismo en la segunda parte de este mismo verso, dice que es maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley y dice para hacerlas. Aquí dice que todas las cosas escritas en el libro de la ley hay que hacerlas, si no, igual también eres maldito, eres maldecido. Diciendo esto aquí mismo, ¿cómo pueden estar bajo maldición los que hacen las cosas escritas en el libro de la ley? Si aquí dice que hay que hacerlas para no ser maldecido o para no ser maldito. Estas son las palabras difíciles de entender de Pablo, son las que los indoctos, inconstantes e inicuos que no se sujetan a la ley tuercen para decir que si cumples la ley estás bajo maldición. Pero no, hay que tener el entendimiento correcto de estas, las palabras difíciles de entender de Pablo. Toda la diferencia está en donde dice el hacer y el depender. Tienes que hacer las obras de la ley para no ser maldito, pero no puedes depender de estas obras de la ley para salvación. Porque igual, si dependes de las obras de la ley, para salvación estás bajo maldición. Pero también eres maldecido o maldito si no permaneces en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces haz las obras de la ley, solo no dependas de ellas para salvación. Cumple las obras de la ley para que no seas maldito y para que la ley no te pueda poner bajo su maldición, pero no dependas de las obras de la ley para salvación, solo es así. Pero sí tenemos que cumplir las obras de la ley para mantenernos fuera de la maldición de la ley, que es de donde nos vino a rescatar Cristo, y lo dice de hecho ahí mismo en el verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es claro, estando bajo la maldición de la ley, no podemos ser salvos. Por esto es que Cristo vino a redimirnos, a liberarnos, a sacarnos de estar bajo la maldición de la ley para después poder ser salvos. Y es muy claro ahí en decir de dónde nos liberó Cristo, de la maldición de la ley, de esa maldición en la que nos tiene metidos la ley por no haberla cumplido, de ahí nos liberó Cristo. Repito, de la maldición de la ley, no de la ley. El entendimiento difícil, que es el correcto, comienza cuando no dejamos fuera nada de lo que dice la Biblia. Porque los inicuos sin ley, que tuercen las cartas de Pablo, usan solo la primera parte de Gálatas 3:10, pero ignoran la segunda parte. Y es de esperarse. Si son inicuos que no se sujetan a la ley,
torcerán todo para no cumplir la ley y nunca se sujetarán a la ley. Porque esa es la labor de ellos, no sujetarse a la ley. Eso es lo que significa la palabra inicuo. E incluso ahí mismo en Gálatas 3:10, donde habla de todas las cosas escritas en el libro de la ley, habla precisamente de lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, que es en la ley en la que fue instruido Pablo. Esto que dijo Pablo en Gálatas son las mismas palabras escritas en el libro de la ley de Moisés, en Deuteronomio capítulo 27, en el verso 26, dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. ¿Se da cuenta que son las mismas palabras? Y aquí dice que todo el pueblo dirá amén. Es lo mismo que dijo Pablo en Gálatas. En Gálatas, Pablo está citando de la ley de Moisés esto, y en la ley de Moisés es en la que fue instruido Pablo por Gamaliel. En Hechos, en el capítulo 21, en el verso 40, dice: y cuando él se los permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Entonces aquí está Pablo hablando. Y en el inicio del capítulo siguiente, que es el capítulo 22, en el verso 3 dice, es Pablo hablando y dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo es instruido estrictamente conforme a la ley de sus padres. Pablo fue instruido en la ley de Moisés. La ley de sus padres no podría ser una ley del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito en el presente de Pablo, y menos para el tiempo de sus padres. Y también sabemos que Pablo predicó a los gentiles. En Romanos capítulo 11, verso 13, Pablo mismo les dice: a vosotros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. E incluso en Gálatas, que estamos viendo, en el capítulo 2, en el verso 7, Pablo habla de su ministerio a los gentiles. Ahí dice que a Pablo le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión, que son los gentiles. Y aquí pareciera decir que hay dos evangelios, pero no. Es el mismo único evangelio llevado a dos grupos de personas diferentes, a circuncisos e incircuncisos. La noticia para los dos, o el evangelio para los dos, es la misma. Es que los dos pueden ser salvos por la gracia de Dios. No son dos evangelios, son dos grupos de personas diferentes, circuncisos e incircuncisos, gentiles y judíos. A ambos se les lleva la misma noticia evangelio. Y habiendo llevado Pablo el evangelio a los gentiles, deberíamos preguntarnos: ¿qué les llevó Pablo a los gentiles si Pablo fue instruido estrictamente conforme a la ley de Moisés, que era la ley de sus padres? ¿Y con qué libro y con qué ley les enseñaba Pablo a los gentiles si aún no estaba escrito el Nuevo Testamento ni la ley de Cristo? Así es, aunque nos cueste trabajo aceptarlo. Pablo instruyó a los gentiles y les llevó a los gentiles la ley de Moisés y les predicó con el Antiguo Testamento, que eran las escrituras sagradas que existían en el tiempo presente de Pablo. Y tenemos la prueba con Tito y Timoteo, que eran gentiles. Eran gentiles porque ellos eran griegos, no eran judíos. Tampoco eran israelitas ni hebreos. Y Pablo a Timoteo le escribe en su segunda carta de Timoteo, capítulo 3, en el verso 15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Yeshua. Entonces, las sagradas escrituras de las que les hablaba Pablo, que eran el Antiguo Testamento y la ley de Moisés, sí hacen sabio para la salvación. Porque repito, aquí no existían las sagradas escrituras del Nuevo Testamento,
Solo existía el Antiguo Testamento y la ley de Moisés, que es la ley que era de sus padres, de Pablo, en la que fue instruido él. Por todo esto, no pueden salir ahora con que Pablo les predicaba y les enseñaba a no cumplir la ley de Moisés, si Pablo fue instruido estrictamente en esta ley de Moisés, que era la ley de sus padres. Siendo así, Pablo tuvo que enseñar a los gentiles la ley de Moisés. No nos dejemos arrastrar por el error de los inicuos que no cumplen la ley de Moisés. Se va a perder usted también si se deja arrastrar por el error de estos que tuercen las cartas de Pablo para su propia perdición. Porque tampoco pueden decir que Pablo enseñaba que no se circuncidaran, si Pablo dice claramente y abiertamente en Gálatas capítulo 5, en el verso 11, dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pablo lo dice clara y abiertamente. Él predica la circuncisión. ¿Cómo sería predicar la circuncisión diciendo y enseñando que no te circuncides? No tendría sentido, eso es contrario. El creer o interpretar que Pablo dijo que no se cumpliera la ley y que Pablo dijo que no se circuncidaran, interpretar esto solo son las palabras difíciles de Pablo siendo mal interpretadas por los inicuos que no se sujetan a la ley. Y solo es interpretación de hombres. Y es interpretación de hombres inicuos, indoctos e inconstantes. Lo dijo el apóstol Pedro, ya lo leímos. En resumen, el evangelio noticia diferente es que te digan que puedes ser salvo por otra cosa que no sea por gracia de Dios. Esto sí pervierte la noticia evangelio de que no hay nada por lo que podamos ser salvos si no es por el favor, gracia de Dios. Pero repito, el evangelio noticia diferente y que pervierte el evangelio de Cristo es el que dice que por lo que sea que se haga, puede ser salvo. Por lo que sea, no solo por la circuncisión, ni solo por cumplir la ley. Si nos circuncidamos, si guardamos Shabbat, si cumplimos la ley, lo hacemos igual y por las mismas razones por las que no robamos, no matamos y no adulteramos. Y si por guardar el sábado dicen que somos adventistas, entonces déjeme decirle que usted es católico porque usted reza el Padre Nuestro. ¿No, verdad? Entonces, entienda bien y vea bien lo que hace y dice. Usted reza el Padre Nuestro porque está en la Biblia. Bueno, nosotros guardamos el sábado porque está en la Biblia. Usted no reza el Padre Nuestro porque es católico. Nosotros no guardamos el sábado porque somos adventistas. Usted lo hace porque está en la Biblia. Nosotros igual lo hacemos porque está en la Biblia. Y si no somos salvos por cumplir ningún mandamiento, es por ninguno. No solo por cumplir la circuncisión o la ley. Dice aquí mismo en Gálatas 5, pero en el verso 6, dice: porque en Cristo Yeshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Escudriñemos, dice la fe que obra, entonces la fe obra. La fe son obras. Dicen que no somos salvos por obras, que somos salvos por la fe, pero la fe son obras. Esto es lo que no han entendido muchos y es lo que han entendido mal de las cartas de Pablo, que son difíciles de entender. La fe son obras. La fe no son palabras. La fe no es decir las palabras: tengo fe en Cristo, tengo fe en Dios, creo en Cristo, creo en Dios. Eso no es la fe. Todo eso son palabras. La fe obra. La fe son obras, la fe obra por el amor. Y las obras que hacemos por amor a Dios es cumplir sus mandamientos, que son obras. Y Dios dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Esta es la fe que obra por el amor de amar a Dios. Amor que se muestra guardando sus mandamientos, que son obras. Hay que entender lo difícil de las cartas de Pablo, que son difíciles de entender aún para la sabiduría que tenía el gran apóstol Pedro. Porque aquí podemos ver que Pablo mismo dice que la circuncisión, que es una obra, no vale nada. Pero también ya vimos
que Pablo mismo predica la circuncisión. Entonces, ¿Pablo predica lo que él mismo dice que nada vale y que nada es? No, repito, hay que entender las cartas de Pablo que son difíciles de entender. Claro, la circuncisión no vale nada si la haces para salvación y si no la haces con la fe que obra por el amor a Dios. Si la circuncisión la haces por estética, por salud, para salvación, en estos casos sí, la circuncisión nada vale y nada es, pero porque no la estás haciendo por fe de amor a Dios. No vale porque es una obra hecha no por fe. Pero vamos a seguir avanzando. Antes de avanzar en la circuncisión, vamos a seguir avanzando para terminar este tema y entrar a la circuncisión en el siguiente tema. Avancemos en Gálatas capítulo 1, en el verso 10, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es mi postura, hermanos, espero la entiendan. No busco agradar a los hombres, ni aun ustedes, mis hermanos y mi familia que amo en Cristo, los amo, pero no busco agradar a los hombres. Pablo le dijo esto en su carta a su congregación de los Gálatas. Yo les repito estas palabras a ustedes. Si busco agradarles a ustedes, no sería siervo de Cristo. Y la palabra que Dios da en ocasiones a algunos no les agrada. Cuando esa palabra los pone incómodos o cuando los pone a cumplir mandamientos o a hacer cosas que no les gusta hacer, cuando esa palabra va en contra de sus creencias y entendimientos, es ahí cuando la palabra que da Dios no les agrada. Pero nosotros tenemos que dar la palabra como nos la da Dios. Avancemos, versos 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Aquí está lo que les llevó Pablo a los gentiles, ni siquiera lo recibió de los apóstoles, no les llevó nada del Nuevo Testamento, repito, porque aún no estaba escrito, pero lo que sí les llevó fue la ley de Moisés, que es la ley de sus padres en la que él fue instruido. Hoy, a los que cumplimos la ley y compartimos que la ley se debe cumplir, nos quieren hacer ver como que compartimos un evangelio diferente, pero no. Solo son los inicuos que no se sujetan a la ley torciendo las cartas de Pablo. Como ya lo veíamos ahí en los versos 3 y 14, Pablo habla de su conducta en el judaísmo y dice: en el judaísmo aventajaba a muchos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Atención en esto, porque Pablo por esto les hace saber esto a los Gálatas, les hace saber que él viene del judaísmo, porque los Gálatas se estaban dejando fascinar por la sabiduría y los métodos del judaísmo. Y es por lo que hoy se están dejando fascinar muchas iglesias, doctrinas y religiones hoy. Por esto mismo, Pablo les pregunta ahí a los Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 2, les dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿No se dan cuenta que el Espíritu lo recibieron por Cristo, quien ya fue presentado entre vosotros claramente crucificado? ¿No se dan cuenta quién les suministra el Espíritu? Dice el verso 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En el verso 3 les dice: ¿tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en las obras de la carne? En el verso 4 les pregunta: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Es un regaño de Pablo a los Gálatas. Y todo se trata de cómo hacemos las obras de la ley, pero todas, desde no matar, no robar, no adulterar, estas son obras que están en la ley de Moisés, no son mandamientos de la ley de Cristo. Cristo no vino a dar mandamientos que ya estaban dados. Él vino a dar su ley, sí, y a cumplir la ley de Dios dada por Moisés.
Pero su ley, la ley de Cristo, no es la misma, ni tiene los mismos mandamientos que ya tiene la ley de Moisés. El no matar, no robar, no adulterar, todo está en cómo cumplimos esto. Si lo cumplimos para salvación, estamos bajo maldición. Y si las hacemos con fe, por amor a Dios, esta es la fe que obra, la que hace las obras de la ley por amor a Dios. Porque si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles? Claro, los que están en su ley. Para terminar, en Gálatas capítulo 5, verso 7, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Confirmamos que sigue siendo un regaño de Pablo a los Gálatas. Pero terminado aquí el evangelio diferente, pasamos al siguiente tema, que sería la circuncisión con los Gálatas. Que Dios le bendiga y le guarde.